Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El tema de hoy son los grupos sociales vinculados al espacio rural. Como objetivo de la clase tenemos explicar sobre los grupos sociales mediante análisis y investigación para vincularlos al espacio rural del naciente Ecuador. Destreza, analizar el impacto de la revolución marxista y la situación de la inestabilidad y conflicto que desembocó en la crisis nacional de 1859. El Ecuador de estos años vivía una marcada desarticulación regional, porque el espacio rural comprendía pues todas las regiones y sectores que se encontraban fuera del perímetro urbano. Ya, como nosotros ya sabemos, el espacio rural es el campo y el urbano es la ciudad. Ya, por ende, los espacios rurales estaban a las afueras de los linderos de las ciudades. La distribución de la riqueza en grandes haciendas y latifundios se originó durante el periodo colonial y se fortaleció durante los años de vinculación a la Gran Colombia y alcanzó especial importancia en los inicios de la República. La producción agrícola fue la actividad fundamental durante este periodo, ¿ya? Exactamente en el espacio rural. Y de ella pues dependía el desarrollo económico de nuestro país. Las haciendas, en cambio, eran puntos productivos y imprescindibles, ¿ya? En la vida rural pues estaban los terratenientes y los campesinos y por otro lado estaban las haciendas. En los primeros años de la República, los grandes señores de la tierra, llamados latifundistas o terratenientes, dominaban pues a la gran mayoría de la población, que estaba integrada en ese entonces por campesinos. Y habían pequeños grupos sociales medios que eran profesionales, comerciantes, medianos propietarios, y existían también artesanos y pequeños comerciantes y sirvientes. En las haciendas, pues como ya sabemos, las extensiones eran grandes extensiones de tierra, a veces pues eran muy grandes o pequeñas, ¿ya? Y ahí pues se cultivaba gran parte de la producción agrícola de nuestro país. Muchos indígenas y trabajadores pues estaban sometidos a las haciendas por los peones, ¿ya? Y por los latifundistas. Las haciendas también eran destinadas pues a la agricultura y al pastoreo, ¿ya? Las grandes latifundios también presentaron diversos matices de acuerdo a cada región. La hacienda de la costa, ellos cultivaban y exportaban exactamente el cacao, mientras que la sierra se encargaba de la producción de consumo básico, como lo son verduras y todo ese tipo de cosas, para el autoconsumo y también para el mercado interno. O sea, para el mercado interno me refiero para el consumo nacional, solamente dentro de nuestro país, mientras que en la costa el cacao se lo exportaba a otros países. Los grupos sociales también que habitaban en las zonas rurales del Ecuador de entonces eran los indígenas, los negros, los mulatos, los mestizos y también pues estas personas como vivían en los espacios rurales estaban sometidos a la explotación por parte de los terratenientes o de los latifundistas. Como les había mencionado, les había dicho que los grupos sociales que habitaban en estas zonas rurales estaban sujetos a explotación, ¿ya? Es decir, que el latifundista pues los explotaba, como les mencioné, les quitaba todo lo que ellos producían y solamente las tierras eran prestadas. En las haciendas serranas, el concertaje fue la forma más común de sometimiento. El indígena concierto era obligado a trabajar en la agricultura, en el pastoreo, en la textilería, o servicios domésticos, ¿ya? Para los grandes latifundistas, a fin de que ellos puedan pagar las deudas que contrajeron con su patrón o en ese entonces pues eran llamados con su jefe, con su amo, así eran llamados entonces, ¿ya?
para pagar pues las deudas que mantenían de generación en generación, o sea que esas deudas pasaban del papá a los hijos, del abuelo al papá, del papá a los hijos, esas deudas que ellos tenían se pasaban de esa manera, chicos. Ya. Lo que les mencionaba, queridos niños, sobre la deuda, en realidad esa deuda casi nunca se lograba pagar, ¿ya? O sea, más bien esa deuda que ellos tenían iba aumentando, debido pues a una serie de mecanismos o serie de mentiras que inventaban los latifundistas para mantenerlos bajo su yugo a estas personas, a los campesinos, a los indios, a los negros, ¿ya? Eran más bien basados en mentiras por estas personas hacentadas o latifundistas, ¿ya? Para que así, pues, ellos seguir manteniendo a los indígenas ahí obligados a que sigan haciendo sus cosas de forma indefinida. Luego, ya con los actores urbanos y el comercio en las ciudades. Ya vimos sobre los actores en la vida rural. Ahora vamos a ver cómo era la vida en la ciudad, ya en los espacios urbanos. ¿Ya? En la ciudad, en cambio, se daba también la producción agrícola o cacotera. O sea, venía obviamente del campo, pero esas transacciones del dinero que se obtenía del cacao se daba exactamente ya en la ciudad, ¿ya? Porque en la ciudad pues estaba más dinamizada la economía, gracias exactamente a la exportación de este producto, del cacao, ¿ya? Durante ese tiempo hubo un aumento de los niveles de exportación de cacao y los miembros de la clase terrateniente cacoetera de la costa, sobre todo los de Guayaquil, se convirtieron en prósperos agroexportadores, lo que les motivó pues a ellos a la creación de los primeros bancos del país. Ya esos bancos que se crearon fueron el Banco Particular de Luzarraga en 1859 y el Banco de Circulación y Descuento de 1862. ¿Ya? Esta bonanza económica permitió que la costa ecuatoriana se fuera poblando poco a poco con la llegada de masas de campesinos provenientes de la sierra motivados por el salario que se recibía allí y también por una nueva forma de retribución por la fuerza de trabajo. Antiguamente nosotros habíamos conversado de que la mayor población estaba concentrada en la sierra, pero ya luego de ver que la bonanza económica estaba de parte de la costa, se dio esa inmigración dentro de Ecuador, ¿ya? También, por otra parte, estos grupos humanos insertaron como obreros, agrícolas, trabajadores urbanos, pequeños comerciantes de artesanías, trabajadores manufactureros, recolectores de basura, estibadores, cargadores por jornal, o sea, esas personas que tenían que ir a descargar la mercadería cuando llegaba las mercaderías a los muelles del país. También comenzaron a hacer ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque como ya se daba esa exportación, entonces también Ecuador comenzó a importar, ¿ya? También los obreros agrícolas eran pues los encargados de cuidar las plantaciones y cosechar las frutas sembradas en las tierras de los latifundistas y recibían a cambio de su trabajo un pésimo o mísero salario. O sea, seguía todavía la explotación ya en la ciudad, ¿ya? Y de igual manera también los obligaban a las personas trabajadoras a que contraigan una deuda con ellos, con la misma hacienda. Esto pues era una situación muy injusta para las personas en esa época. Ya era injusta y muy equitativa. ¿Por qué? Porque los terratenientes o las personas que ya tenían le arrebataban todo su dinero al resto, ¿ya? Y solamente ellos se quedaban con todo el trabajo, con las ganancias, que en realidad esas ganancias debían pertenecerles a las personas que trabajaban, ¿ya? No exactamente al terrateniente. Por eso se la consideró pues como una situación injusta en aquella época. Por eso también fue que surgieron varios movimientos sociales para reivindicar sus derechos y que ese tipo de cosas se vayan eliminando, ¿ya? Las ciudades serranas del interior del país, como Quito, Cuenca,
Quito, Cuenca y Riobamba fueron perdiendo poco a poco el papel y la notabilidad como importantes centros económicos frente a los puertos. Además, también con la llegada de mercancías que eran compradas en el exterior, o sea, en otros países, sobre todo de textiles en la sierra, ocurrió la depresión y el estancamiento de la industria textil, sector que se vio obligado a paralizar la fabricación de telas, bayetas, pañoletas, entre otras cosas que se fabricaban en aquel tiempo. La gran mayoría de las personas hacendadas serranas que se dedicaban a los textiles y a la artesanía se dieron cuenta que sus ingresos estaban disminuyendo notablemente, por lo que ellos buscaron fortalecer las relaciones de servidumbre y los mecanismos de endeudamiento indígena. Es decir, que pues aumentó más la viveza criolla, se puede decir, de los terratenientes, de que ellos pues implementaron más mecanismos o también, como les había mencionado, mentiras, para mantenerlos a los indígenas, a las personas trabajadoras, aún endeudados con ellos, ¿ya? La Iglesia Católica durante ese tiempo también formó, se desenvolvió con un gran papel. ¿Por qué? Porque la Iglesia también pertenecía al grupo latifundista, o sea, que ellos también tenían grandes extensiones de tierra, ya que debido a sus estrechos lazos con la aristocracia y las clases dominantes, consiguió en propiedad grandes haciendas y territorios. Y hacían lo mismo con las personas campesinas, con los negros, con los mulatos, hacían lo mismo, prestaban sus tierras para que estas tierras sean trabajadas y a cambio tenían que darle las riquezas a la Iglesia Católica. En Quito, Guayaquil y Cuenca, los grupos dominantes pugnaban por establecer reglas del juego que rezaran el poder a los caudillos militares y ampliaran sus vínculos con el mercado internacional. Muy bien, chicos, eso ha sido toda la clase de hoy y les agradezco mucho a ustedes por su atención.